Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, unos 40 pasajeros han desembarcado del MV Ondius, afectado por el hantavirus, en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Unos 40 pasajeros han desembarcado de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus tras confirmarse la primera muerte a bordo. El Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés ha informado de que los pasajeros abandonaron el MV Ondius durante una escala en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Entre los que desembarcaron se encontraba la esposa del neerlandés de 70 años que había fallecido tras enfermar durante el viaje. Posteriormente tomó un vuelo comercial a Sudáfrica, donde sufrió un colapso y falleció en el hospital. La operadora del crucero Ocean Wide Expedition solo había confirmado anteriormente que la mujer neerlandesa abandonó el barco con el cuerpo de su marido, pero no había reconocido públicamente que también desembarcaron otras decenas de pasajeros. Las autoridades de toda Europa y África están ahora localizando a todos los pasajeros que han abandonado el barco en diversas escalas, incluida la última en el territorio británico de ultramar. Mientras tanto, las autoridades españolas afirmaron que sus 14 ciudadanos a bordo del buque serán trasladados a Tenerife antes de ser transportados a la capital, Madrid. A continuación, permanecerán en cuarentena durante 45 días en el centro de aislamiento más avanzado de España y serán examinados periódicamente para detectar cualquier rastro del virus antes de recibir el alta. Las autoridades han confirmado que al menos hay 5 personas infectadas por hantavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington y Teherán han mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, lo que sugiere que un acuerdo de paz podría estar cerca. La última declaración de Trump contrasta radicalmente con sus comentarios anteriores cuando amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si Teherán no aceptaba un acuerdo. El gobierno de Irán aún no ha respondido a la nueva propuesta de Estados Unidos. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró a medios locales que la propuesta está siendo estudiada y que Teherán comunicaría su postura a Pakistán. Do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Is there a deadline? Do you have a deadline when you expect to hear back? Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Aunque el alto el fuego entre ambas partes sigue vigente, sigue siendo frágil. El miércoles, el ejército estadounidense disparó contra un petrolero con bandera iraní en el Golfo de Omán cuando intentaba navegar hacia puerto. Mientras tanto, los buques siguen bloqueados en el Golfo Pérsico ya que no pueden atravesar el estrecho de Hormuz. Israel atacó Beirut este miércoles por primera vez desde que se acordó un alto el fuego con Hezbolá. El ataque aéreo alcanzó los suburbios del sur de la ciudad, donde tiene su base el grupo militante armado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que había aprobado personalmente el ataque, que tenía como objetivo a un comandante de la fuerza de élite chií, Redouan. Los medios israelíes informaron de que el comandante murió en el ataque, aunque no hubo confirmación inmediata por parte del ejército israelí ni de Hezbolá. El miércoles los bombardeos israelíes dejaron 4 muertos, entre ellos 2 mujeres y un anciano, en la localidad de Zelaya, en el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Sanidad libanés. El ejército israelí, por su lado, aseguró que Hezbolá había lanzado drones explosivos y cohetes contra soldados israelíes en el sur del Líbano, dejando 7 heridos. El alto el fuego en el Líbano ha servido de base para una tregua más amplia entre Estados Unidos e Irán, siendo el cese de los ataques israelíes en el Líbano una exigencia clave en Irán. El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea no lograron alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de los aranceles de la Unión Europea a los productos industriales estadounidenses, tal y como se acordó en el acuerdo de Turnberry alcanzado el verano pasado. Este revés se produce apenas unos días después de que Estados Unidos intensificara la presión sobre los negociadores europeos al amenazar con imponer aranceles del 25% a los automóviles de la Unión Europea, superando así el límite máximo del 15% de los aranceles estadounidenses sobre los productos de la Unión Europea acordado el verano pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Escocia. A pesar del fracaso de la ronda de conversaciones, la presidencia chipriota, en representación de los Estados miembros de la Unión Europea, afirmó que las conversaciones habían generado un impulso positivo. Un diplomático de la Unión Europea declaró a Euronews que el objetivo de las conversaciones era principalmente que ambas partes expusieran sus posiciones políticas y que se esperaban negociaciones técnicas en una fase posterior.
El Parlamento ha incluido sólidas salvaguardias en el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, aunque los Estados miembros no respaldan todas ellas, a pesar de estar de acuerdo en general en la necesidad de proteger el acuerdo frente a futuras amenazas de Trump, como las relativas a los automóviles de la Unión Europea o a Groenlandia a principios de este año. Los negociadores tienen ahora prevista una nueva ronda de conversaciones para el 19 de mayo. Marco Rubio se reúne con el Papa León XIV para limar asperezas entre Donald Trump y el pontífice. El viaje del secretario de Estado estadounidense se ve ensombrecido por un nuevo ataque verbal de Trump contra el Papa, a quien acusa de aceptar el programa nuclear iraní. El Papa ha respondido así. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. Esta es la segunda visita de Marco Rubio al Vaticano en un año. Rubio, católico practicante, tratará de salvar la brecha entre Washington y Roma en lo que respecta a la guerra con Irán. No, I mean, it's a trip we had planned from before, and obviously we had some stuff that happened, and the president basically said is that Iran can't have a nuclear weapon because they would use it against places that have a lot of Catholics and Christians and others for that matter. Marco Rubio se entrevistará con Prevost y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar diferentes temas desde la situación en Cuba hasta la guerra en Oriente Medio, cuya escalada ha provocado una división profunda entre el electorado católico a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. León XIV ha reiterado su llamamiento a la paz y al diálogo en la guerra en Irán. Self-defense has traditionally always been allowed by the Church. But ever since the entrance into the nuclear age, the whole concept of war has to be reevaluated with terms today. And I always believe that it's much better to enter into dialogue than to look for arms and to support the arms industry. El viernes, Marco Rubio se reunirá con la primera ministra Giorgia Meloni y con el ministro de Exteriores Antonio Tajani para abordar la cuestión de las tropas estadounidenses en Italia y el uso de las bases militares. La defensa europea está entrando en una fase de aceleración. Los expertos subrayan que hay que hacer hincapié no solo en la tecnología y los recursos, sino también en la rápida adaptación y la superación de obstáculos burocráticos. En la conferencia de FEA celebrada en Atenas, se destacó que la eficacia depende de la coordinación entre la OTAN y la UE, así como de la capacidad industrial. It's no secret European investment and development is lagging behind US. But I don't think that's an issue because we are seeing increased spending by European countries. They really want to invest in defence innovation. And from a NATO Diana perspective, I see European ingenuity. I see great innovations in all of Europe. Every year we get better quality innovations from our innovators across Europe. So I think that is fantastic. But it's a shared learning, and that's why we like it so much in NATO Diana. We can learn from America and Canada, but they can also learn from Europe. Según los expertos, la burocracia es un obstáculo clave para la tan necesaria aceleración de la producción de defensa europea. Key there is to make sure that our pace of innovation is not slowed down by bureaucratic constraints. So this is something really critically important, and we have a lot to learn from the Ukrainian experience, which has demonstrated a very strong ability to modernize and innovate. Η Ευρώπη επιχειρεί ένα δύσκολο άλμα επανεξοπλισμού μετά από δεκαετίες μειωμένων επενδύσεων στην άμυνα. Η προσπάθεια είναι να καλυφθεί γρήγορα το χαμένο έδαφος, ωστόσο η αμυντική βιομηχανία χρειάζεται χρόνο για να ανασυγκροτηθεί, όπως τόνισαν ειδικοί της βιομηχανίας καθώς και κρατικοί αξιωματούχοι στο συνέδριο της ΔΕΦΕΑ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Portugal ha consumido todos sus recursos naturales disponibles para este año. Esto significa que si todas las personas del planeta vivieran como un ciudadano portugués medio, la humanidad precisaría de casi 3 planetas para satisfacer su necesidad anual de recursos. Los datos publicados por la Asociación Cero indican que Portugal ha mejorado ligeramente su huella ecológica en comparación con 2025, año en el que agotó todos sus recursos a fecha de 5 de mayo.
Zero afirma que este desequilibrio medioambiental está vinculado al modelo portugués de producción y consumo y señala a la alimentación y el transporte como los principales culpables. También destaca que en 2026 la deuda medioambiental del país fue similar a la registrada en 2022 y 2023. El resultado sitúa a Portugal más o menos en la media de los países de la Unión Europea, que este año alcanzaron el 3 de mayo su día de la sobrecapacidad de la tierra, lo que significa que agotaron sus recursos naturales. Este jueves se celebra la votación en las elecciones locales y regionales del Reino Unido que podrían suponer un duro golpe para el primer ministro Keir Starmer. Las elecciones locales suelen centrarse en cuestiones como la recogida de basuras, pero los oponentes de Starmer han calificado la votación de este jueves como un referéndum sobre el primer ministro del Partido Laborista de centro-izquierda. Los votantes elegirán a unos 5.000 concejales locales y a un puñado de alcaldes en toda Inglaterra. Mientras tanto, en Escocia y Gales los votantes elegirán a sus asambleas regionales, que regulan muchos aspectos de su vida, ya que todos los escaños parlamentarios están en juego. Luke Trill, de la empresa de sondeos More in Common, cree que estas elecciones probablemente asistirán al colapso total del tradicional sistema bipartidista dominado durante décadas por los partidos laborista y conservador. Se espera que el gran ganador sea el partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, que busca votos con un mensaje antisistema y anti-inmigración. También se prevé que el principal partido de la oposición, el Partido Conservador, pierda terreno, mientras que se espera que los liberaldemócratas de centro y proeuropeos, así como los verdes, obtengan varios avances. Las urnas cerrarán a las 10 de la noche, hora continental, y es probable que los resultados se den a conocer el viernes por la tarde.